Ahora quien nos va a traer noticias es nuestra próxima entrevistada, ¿sí? Que es la doctora Silvana Rossi, que ya la tenemos conectada para charlar con nosotros aquí en esta mañana del centro y preguntarle, bueno, algunas cuestiones vinculadas, relacionadas al COVID-19, que parece que otra vez, sí, está dando vuelta entre nosotros, que no se quiere ir, sí, que además, a diferencia por ahí, ahora se lo voy a preguntar a Silvana, porque si no voy a sacar conclusiones yo y ella es la profesional. ¿Cómo estás, Silvana? Buen día, gracias por atender aquí a Radio del Centro. Hola Eduardo, bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, como siempre, un placer. Espera que voy a desenchufar algo que tengo. Bueno, Ahí va, espera que no, porque cuando empieza a entrar mensajes de WhatsApp, se escucha el me ruidito. suena, a lo mejor a ustedes no se les escucha Sí, mucho, pero a sí, mí me sí, suena sí. y me Claro, molesta. sí, sí, Ya te distrae, te lo distrae, apagué, por ya lo apagué, supuesto. sí, sí, ya lo apagué. Decía que, bueno, Bueno, este virus, a diferencia de otros, por ahí también aparece en temporada estival, ¿no? En temporada de verano, cuando hace calor. sí, igualmente, digamos, muchos virus tienen este comportamiento. Claramente la gripe es estacional, pero no quiere decir que no haya gripe durante todo el año. La diferencia es la cantidad de casos, ¿no? Sí, La mayoría los tenemos en la época de invierno y por ahí en primavera, verano y otoño es menos la cantidad. Lo que no quiere decir, vuelvo a repetir, que no haya. Este virus igual siempre se comportó así. En realidad nunca fue estacional porque claramente tuvimos el año pasado, en diciembre, enero y febrero, un aumento de casos importante y sí, bueno, sí, sí, sí. estábamos En en verano, época sí, en bien, época de verano, bien de claro. veranito. Así que claramente no tiene un comportamiento estacional, por lo menos no por ahora. Claro. Quizás en algún momento sí pueda tener un comportamiento estacional, pero no es ahora, no es por ahora el momento. Eh, y bueno, a ver, yo creo que tenemos que como empezar a acostumbrarnos un poco a que esto va a ser común. Yo creo que en algún momento el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia van a, digamos, determinar el cese del tema del aislamiento obligatorio, ¿sí? Que es lo que por ahí hoy todavía nos complica un poco, porque en realidad hoy ya la gravedad de los cuadros es muy baja, si bien por supuesto sigue habiendo algunos pacientes con cuadros graves que tienen que internarse y algunos de ellos lamentablemente fallecen. No se diferencia demasiado de la tasa que tiene una gripe, ¿sí? Claro. O una neumonía de la comunidad. Entonces, la realidad es que hoy ya me parece que no podemos seguir hablando de pandemia, ni podemos seguir, ¿no? Como insistiendo con estas cuestiones del encierro obligatorio, que a nosotros como personal de salud nos complica desde el punto de vista que los pacientes necesitan certificado, necesitan, digamos, como un montón de cuestiones administrativo-burocráticas que hay que continuar realizando porque, bueno, si no pueden ir a trabajar, tienen que justificar por qué, hay que hisoparlos, digamos, todo esto de que todavía continuemos con este protocolo que es del año pasado, que lo único en realidad que se cambió fue que en lugar de 7 días, ahora son 5 días 5 días. para el positivo, 5 días a partir del inicio de síntomas, siempre que tenga las últimas 48 horas sin fiebre, sin vómitos y sin diarrea, ¿no? Por supuesto que después, siempre que hablo de esto, hablo del alta epidemiológica. Quiere decir que le damos el alta porque ya no contagia, lo que no quiere decir que el paciente se sienta bien, Claro. ¿sí? Porque Sí, por sí, ahí sí. esto, la gente entiende el alta como que, bueno, ya está, y en realidad hay muchos que por ahí están una semana, 10 días o 15 días con mucho cansancio, dolor de cuerpo, que, bueno, nada, esto puede durar, pero lo que no quiere decir Qué es que no contagio. tengan el alta, digamos, ya tienen el alta epidemiológica, es decir, ya no contagian, pero clínicamente quizás no están todavía para volver a trabajar o, bueno, algunas otras cuestiones que las empezamos ya a manejar con los médicos de cabecera, ¿no? Porque también esto, un poco, eh, empezar a, como a, entre comillas, ¿no? Lo voy a decir así, a normalizar que el COVID es una enfermedad viral más, que ya no tenemos que tener por ahí ese miedo que sí supimos tener en algún momento bueno,
por desconocimiento, ¿no? Por un montón de cuestiones que como que nos sorprendió, pero eso fue en el 2020. Ya en el 2021 empezamos como a conocer un poco más varias cosas, ¿no? de este virus y también de las vacunas, y ya estamos en el 2023. Así Exactamente, que sí. ya es hora de que las internaciones domiciliarias no pongan más excusas para no ir a atender a un paciente con COVID, se ponen barbijo con todos los cuidados y van a atender a un paciente con COVID, que las empresas privadas que tienen ambulancias y demás ya no sigan poniendo tampoco más excusas porque las pusieron en el 2020, bueno, en el 2021, bueno, ya estamos a casi 3 años, o sea, la realidad es que hoy, bueno, nada, es usar barbijo, es tomar los recaudos necesarios, pero del mismo modo que en el hospital y en los centros de atención primaria de la salud y el SAME viene atendiendo esto desde marzo de 2020, del mismo modo lo pueden atender todo el resto del personal de salud que pertenece al sector privado. Sí, además, De hecho, por una... de hecho, por ejemplo, Sí, perdón, Silvana. Sanatorio empezó Sí, a internar pacientes con COVID, a atender pacientes con COVID. Esto, así como digo una, digo la otra, digamos. claro, claro. Pero bueno, ya está, ya, final. Sí, 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 Porque sí. si no, el sistema público queda muy sobrecargado y la realidad es que ya a esta altura no es justo, ¿no? Porque, bueno, nunca fue justo, pero ahora menos. Además, convengamos que, a ver, atender a una persona con COVID no necesariamente implica de que el profesional si se vaya a contagiar, ni mucho No, menos, no, ¿no? no, no. De hecho, bueno, Sí. ¿cuántos profesionales atendieron en el hospital? Si bien quizás tuvieron el virus en algún momento, pero bueno, por ahí quizás hasta lo contrajeron cuando no estaban trabajando atendiendo a una persona, ¿no? En realidad, probablemente, más probablemente, Sí, digamos, unos, porque ahí tenés todos los por ahí cuidados, no. ¿viste? Tenés ahí todos los cuidados y por ahí Claro, estás más exacto. expuesto en el afuera, ¿no? En el afuera, pero de cualquier modo, a ver, Eduardo, ya hoy no usamos más el mameluco, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que cambiaron. La contagiosidad del virus es otra, ¿sí? Las vacunas claramente han hecho una diferencia. Entonces, hoy ya no estamos en la misma situación que en 2020, donde desconocíamos un montón de cosas. Hoy ya no estamos ahí y estamos como en la misma, digamos, yo pregunto, ¿no? Tengo un paciente con tuberculosis activa, tampoco lo van a trasladar o no lo van a... Es lo mismo. A ver, nos ponemos el barbijo, nos Y sí, protegemos y lo atendemos. Entonces, digo, ya es como hora de que todo lo que es privado haga lo que tiene que hacer, que ya lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno, no lo hizo. Ahora pedimos encarecidamente que ya lo hagan. Y también a los afiliados que de alguna manera le reclamen, ¿no? Porque digo, están pagando por un servicio y estamos sobrecargando el sistema público que fue el que claramente sostuvo la pandemia todo el 2020, todo el 2021 y todo el 2022. Silvana, ¿y cómo, digamos, recién nos hablabas de los positivos, 5 días para recibir el alta epidemiológico? ¿Qué pasa con los contactos estrechos, sí, con los Los, convivientes? los contactos estrechos, ya sean convivientes o no, ya no se aíslan. En realidad esto ya es desde el año pasado, desde febrero aproximadamente, desde enero, febrero del año pasado, ya no se aíslan, excepto que alguno tenga sintomatología. Está bien. ¿Sí? Al primer síntoma, sí, se deben aislar, porque, bueno, claramente si tuvieron un contacto, lo más probable es que sea COVID. Entonces se aíslan y de acuerdo a si tienen o no indicación de hisopado, se hisoparán o no. Si no se hisopan, bueno, se quedan 5 días adentro y después ya está. La gran mayoría de los cuadros son cuadros leves, ¿sí? Son cuadros digamos, un cuadro símil gripe, con fiebre, tos, estornudos, dolor de garganta, picazón de garganta. Tiene algunas características, ¿no? Sigue teniendo estas características del cansancio, ¿sí? De los dolores musculares, que esas son por ahí características bastante más definidas del COVID. Y bueno, el tema de la anosmia, de la pérdida de olfato y de la pérdida de gusto, en algunos pacientes sigue apareciendo. Así que eso sigue siendo sí característica Bien. del COVID y no de otras de las enfermedades. ¿Cómo estamos hoy en Pero bueno, Chivilcoy?
con el tema del COVID, por Bien. ejemplo? ¿Cómo estamos hoy en En este, Chivilcoy en porcentajes? en este momento estamos en baja, gracias a Dios. Era que cruzó los Sí, dedos. Estamos en baja, en realidad nunca tuvimos una ola descontrolada, digamos, como fue en diciembre del año pasado, enero y febrero, donde en diciembre del año pasado teníamos más de 300, 400 positivos por día, ¿sí? Por día. Hoy no llegamos, digamos, en esta olita, vamos a llamarlo así, porque no me animo ni a llamarlo ola. En realidad, en la segunda semana de diciembre comenzaron a aumentar y el máximo de positivos activos que tuvimos, no en seguimiento, pero sí activos, fueron alrededor de 200 en una semana. ¿Se entiende? sí, Que no sí, es lo sí, sí, sí. mismo que 400 o 500 al día. O sea, en ese momento teníamos miles de positivos activos, Sí, ¿sí? Por lo semana, recuerdo, sí. ¿sí? Realmente fue así como el peor momento que tuvimos, peor aún que el año 2020 y que el 2000, digamos, y el resto del 2021. Realmente diciembre del 2021, enero y febrero fue fatal Sí, para nosotros, sí, sí, sí. terrible. Sí había mucha gente enferma, pero poca gente gravemente enferma porque ya teníamos vacunas. O sea, fue como mucha cantidad de gente, pero con menor gravedad, diferente de lo que pasó en el 2020 y principios del 2021, Sí. que por ahí teníamos gente, no tanta, pero teníamos, pero la gravedad era otra, ¿sí? La gravedad es completamente diferente, hubo una evolución muy clara en realidad desde esos cuadros que teníamos graves, donde los pacientes realmente la gran mayoría requería de algún tipo de asistencia, ya sea en hospital o en la Clínica del Carmen o en el hotel. O sea, es completamente diferente hoy la epidemiología que tenemos en comparación a eso, ¿no? Esto hay que poder hacer un análisis de esto también. Pero bueno, en este mes no hemos pasado los 250 activos semanales, ¿sí? Hoy tenemos alrededor de unos 40 en seguimiento, que son los mayores de 60 y los menores de 60 con factores de riesgo, incluidos dentro de los menores de 60 con factores de riesgo las mujeres embarazadas. Y después debemos tener positivos sin seguimiento alrededor de unos 30 aproximadamente, ¿sí? Así que tenemos sin seguimiento formal, Sí, ¿sí? Porque sí, en sí, sí. realidad tienen seguimiento, pero informal. No el seguimiento por ahí tan estricto como hacíamos siempre, sino que, bueno, se contactan conmigo o con los teléfonos del municipio como para que los orientemos. Lo que nos ayuda también es que el tiempo de aislamiento es corto, entonces esto también nos ayuda a que los seguimientos también sean más sencillos, Sí, ¿no? sí, todo depende también de la sintomatología y cómo se sienta el paciente en Obvio, este por caso, supuesto, ¿no? por Quería supuesto. hacerte dos consultas. Primero, tenemos síntomas, ¿sí? Llamamos a nuestro médico de cabecera, como recién decías, a emergencias, hacemos una consulta, porque en una época anterior era tenemos síntomas, vamos a hisoparnos. Hoy te tienen que Exacto. dar el diagnóstico de hisopado, ¿no? Y en realidad lo ideal sería que uno consulte, porque bueno, hay otros cuadros que pueden dar síntomas parecidos, Claro. y si no tenemos factores de riesgo y demás, lo ideal es primero la consulta y después la indicación de hisopado, siempre y cuando esté indicado, digamos. Recordemos que tenemos la indicación, que esto viene desde hace tiempo ya, lo que pasa que cuando hubo poquitos casos, hisopábamos a todo el mundo, pero ahora que por ahí aumentaron, hisopamos a los mayores de 50, a los menores de 50 con factores de riesgo, a las mujeres embarazadas, al personal de salud y al personal de seguridad, en principio, porque serían personal esencial. Generalmente también dentro del personal esencial se incluye al personal docente y no docente, digamos, a los auxiliares y docentes de las escuelas. Ahora por ahí estamos como en un momento, ¿no? Porque estamos con las vacaciones, pero hay muchas escuelas abiertas por las escuelas de verano. Así que a ellos también en general se los considera, aunque no lo dice el protocolo, nosotros acá en Chivilcoy, con el secretario de Salud, siempre decidimos que el personal docente y auxiliar
fuera considerado personal esencial, aunque no lo dice el protocolo de nación ni de provincia. Perfecto. ¿Y qué hacemos con el barbijo? Porque, bueno, salud, o en salud se usa, ¿no? O sea, personal Sí, de salud, cuando, bueno, concurrimos al médico de cabecera, en mi caso para hacer recetas para un familiar, sí, lo farmacia, que fuere. estamos con el barbijo, pero por ahí en los lugares más masivos no. Y lo que pasa es que ya es muy difícil, Sí, Eduardo. Yo un es poco muy lo hablaba es muy ayer, complicado, ¿no? un poco lo hablaba ayer en otra entrevista que me hicieron, que en realidad fue mucho tiempo de encierro, fue mucho tiempo de usar el barbijo. La verdad es que es muy difícil hoy ya obligar a nadie a usar el Sí, sí, barbijo. sí, sí. Sí, la recomendación es que, bueno, en los centros de salud se utilice el barbijo. Por supuesto que si tenemos síntomas, nos aislamos y si tenemos que hacer algún trámite o lo que fuere, bueno, ponernos el barbijo. Esto con una cuestión de cuidado, ¿no? De uno y hacia el resto. Y después, aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, yo lo que les recomiendo es que si van a concurrir a algún evento masivo o van a utilizar el transporte público, digamos, donde uno sabe que va a estar un rato largo rodeado de un montón de gente y donde no va a poder mantener distancia, ¿no? Que es esta cosa que por ahí nos salvó un montón durante un Sí, montón de sí, sí, tiempo. sí, sí, sí. Bueno, usar el barbijo y de última, si uno se lo quiere sacar un rato, bueno, nos alejamos, buscamos un lugar aireado, nos sacamos el barbijo, respiramos un poco, porque bueno, también el calor no nos ayuda, ¿no? A la Por utilización del supuesto, barbijo. sí. Pero bueno, obligatoriamente en realidad hoy no es obligatorio en ningún lado. Eh, la, Estas son recomendaciones que me parece que son cuestiones también de sentido común y que, bueno, tampoco es tan complejo tener que usar el barbijo un rato, ¿no? O sea, En es el absoluto. cuidado de uno y el cuidado del resto. Ya no por ahí lo que hacíamos antes, pero sí yo ando con los barbijos arriba de la mochila, digamos, en la mochila tengo, Sí, ¿no? por supuesto. Distintos tipos de barbijo en realidad. Tengo el tapaboca, el barbijo, o sea, tengo distintos tipos, porque de acuerdo a lo que vaya a hacer, uso uno, uso U otro, otro. claro. Si voy a ir a ver a un paciente, por ejemplo, voy a usar el barbijo quirúrgico o el KN95, y si por ahí voy a hacer un trámite que yo sé que entro y salgo, bueno, uso el tapabocas, ¿no? Que me es menos incómodo quizás que el barbijo. Bien, lo preguntamos también para tener en cuenta. Además, puede ser incómodo si hoy usarlo en verano en la vía pública, sí, por el tema del Mm, calor, pero un ratito en un lugar cerrado para hacer un trámite exacto. se utiliza Sí, tranquilamente. no Si- cuesta nada. Silvana, bueno, no te quiero quitar más tiempo. Recuerdo en aquella época cuando te molestábamos en verano para pedirte consejos para los niños. Sí, bueno, ahora tenemos que estar hablando del COVID, pero bueno, ¿qué va a ser? Los tiempos cambian, ¿no? Van cambiando los Bueno, tiempos. igualmente, siempre recuerden que el COVID no es lo único que tenemos. ¿Te acordás No, cuando habíamos hablado de la viruela del mono que la después viruela del mono, desapareció? ¿qué? ¿Viste? Desapareció la viruela del ¿Viste que mono, de sí. pronto desapareció y yo te dije, Sí, es un elemento distractivo, te lo dije, está en el archivo, así sí, sí, que sí, a sí. buscarlo. Está Bueno, grabado, está grabado. Después en nos volvió a este aparecer la momento gripe A también. Sí, sí, que iba a seguir sí, apareciendo porque hay, digamos. sí, 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 Pero bueno, sí. lo importante por ahí es llevar tranquilidad, es decir que bueno, aquellos que no tengan el esquema completo y se puedan vacunar, se vacunen, hay distintos puestos de vacunación en toda la ciudad. De hecho, bueno, hay plazas, digamos, Sí, hay otros lugares aparte de los centros de salud. Y, y bueno, y a seguir cuidándonos, pero ya a seguir cuidándonos como nos cuidamos con otras enfermedades, ¿no? Porque bueno, claramente, si uno está con fiebre, con todos mocos y es una gripe, tampoco vamos a ir a trabajar, ¿sí? O sea, o es sí, lo que no corresponde. exacto. Entonces, un poco esto, ¿no? También normalizar esta cuestión del cuidado, porque el COVID quizás nos asustó un montón, pero tenemos que aprender a esto de cuidarnos, porque con el COVID todos nos cuidamos, pero ¿y el resto? Sí, O sea, sí, sí, tengo fiebre, me duele la garganta, tengo una angina, ¿por qué voy a trabajar? No tengo que ir a trabajar, porque estoy con fiebre y tengo una angina. Entonces, a ver, que no voy a trabajar porque es COVID, pero sí voy a trabajar porque es una angina. O sea, estas cosas también tenemos que como empezar a, ¿no? Tratar de que la pandemia nos haga repensar cosas
todos, ¿no? Los trabajadores, los empleadores, o sea, ¿no? Hay como un montón de cosas para repensar dentro de los sistemas que a veces nos llevan a hacer cosas que van en desmedro de nuestra salud, independientemente de si es o no es COVID. Exacto. Silvana, agradecerte muchísimo como siempre, sí, por atendernos. Muy amable, y que tengas un buen Bueno, año. gracias igualmente, Bardi, igualmente para toda la audiencia y para toda la producción, que no se ve, pero están ahí atrás Por tuyo. supuesto que sí. Muchas gracias por atendernos. Silvana Rossi, Gracias. charlando con nosotros. Sí, bueno, ella es médica, es pediatra, pero además es la responsable del equipo de seguimiento de COVID-19 municipal. Sí, aquí en la ciudad de Chivilcoy está al frente, digamos, de seguir los casos activos de COVID-19. Y bueno, fundamentalmente hoy, sí, prestando atención a aquellos más graves. No porque después están los seguimientos también, pero bueno, hay pacientes que son más ambulatorios, que tienen menos sintomatología, que se sienten mejor, y bueno, con una cuestión de aislarse algunos días, ya después pueden volver a salir a las pistas.